Silent Hill es una de las franquicias de terror más conocidas en el mundo de los videojuegos, y es reconocido por muchos por su mítica niebla. Pero ¿qué es la niebla? Sino la cortina donde se esconden criaturas de pesadilla esperando atacar. El remake de Silent Hill 2 está a la vuelta de la esquina, y para esperarlo con la memoria fresca, les traigo esta serie de videos donde repasaremos a todos los monstruos de la franquicia principal. Yo soy Andin, y estas son todas las criaturas de Silent Hill Downpour. La Screamer es una criatura de forma humanoide femenina con un aspecto demacrado. Esta parece portar un vestido negro destrozado y una sonrisa forzada clavada a su cara. En sus manos, posee una especie de agujas clavadas a sus muñecas que simulan ser sus dedos, y es lo que utiliza para atacar al protagonista del juego, Murphy Pendleton. Esta se puede encontrar deambulando sola en el pueblo, pero también se le puede encontrar en grupos mayores, incluso siendo equipo con los Prisoner Minion para atacar en conjunto. Estas también pueden descender de las patrullas fantasmas en grupos de 3. La Screamer suele imitar a una mujer sollozando para atraer a sus presas. De igual manera, puede acechar y atacar a su víctima desprevenida por la espalda, mordiendo su cuello. Esta es la primera criatura que se enfrenta a Murphy en su llegada al pueblo. Al ver que era atacada por uno de los presidiarios que iba en el autobús, y pensar que era una mujer, acude a su ayuda, lo que provocaría después la muerte del presidiario. Las teorías del simbolismo del Screamer son varias. Sin embargo, la más plausible es que representa lo que Murphy ve en su ex esposa Carol tras la muerte de su hijo, y como él cree que ella lo culpa por haberlo dejado morir. La representación demacrada de la criatura también podría simbolizar el declive del estado mental de Carol al perder a su hijo, pues a pesar de que no hay mucha información sobre ella, no sería raro que entró en crisis al perder a su hijo de una manera tan horrible como fue la muerte de Charlie. Compartiendo un segundo nombre con pequeñas criaturas amarillas, el Prisoner Minion es el segundo monstruo más común en el título Downpour. Esta criatura posee una forma humanoide masculina, pareciendo ser una persona normal sin camisa. Estos poseen una cierta musculatura y tatuajes en el abdomen, que simulan a lo que algunas personas se hacen en prisión. La parte más característica de estos seres es su cabeza, pues tienen una especie de ganchos o arnés metálico que sujeta sus facciones faciales, obligándolos a mantener una sonrisa perturbadora constantemente. De estos seres hay dos subvariantes, los Brawlers, que son como tal la criatura ya mencionada y solo tocará cuerpo a cuerpo al protagonista, y los Stabbers, quienes poseen una especie de fierro o cuchillo atravesando su mano, que utilizan para apuñalar a Murphy. Estos seres utilizan su puño o su arma para atacar al protagonista como si estuvieran en una pelea callejera. También posee heridas en su cuerpo como en sus muñecas y cuellos, que constantemente están manchados de sangre. No se sabe si suya o de alguna de sus víctimas. Estos seres representan el miedo o trauma de Murphy a los presos más violentos con los que convivió y a las múltiples peleas que vivió estando dentro y a las que posiblemente tuvo que estar involucrado. También puede significar esa parte interna de Murphy que cambió estando encerrado, teniendo miedo a convertirse en un ser violento como los Prisoner Minion. El Juggernaut es una variante del Prisoner Minion mucho más grande y fuerte. Este también simula ser un hombre musculoso sin camisa, pero de una altura mucho mayor, al que igual a su subversión inferior, tiene tatuajes en su pecho y una sonrisa forzada. Sin embargo, no tiene fierros que detienen sus rasgos faciales, pero conserva las marcas de estos, haciendo pensar que es la evolución del Minion. El Juggernaut también se diferencia por no tener cabello. Este ser puede representar el miedo que Murphy tenía hacia las cabecillas de las pandillas en prisión, y cómo eran mucho más poderosas que el resto de los reclusos, pues gracias a sus influencias, podrían tratar al resto como quisieran. Esto se puede interpretar cuando en la prisión Overlock aparece un Juggernaut con 2 Minion atados como perros. El Weeping Bat, o murciélago llorón, es una de las criaturas más fuertes del título, con una estructura humanoide de color gris carnosa. Este posee 2 largos brazos y piernas, que usa para escalar en los techos y atacar por sorpresa a sus presas. Tiene orificios en la cara que simulan ser los de un murciélago, y parecen ser ciegos por su ausencia de ojos. Sin embargo, pueden ubicarse muy bien incluso en la oscuridad. Los Weeping Bat suelen sorprender a Murphy cayendo desde altos techos y atacando con sus largos brazos que también usan para cubrirse de los ataques. Estas criaturas, que cuando aparecen pueden mostrar heridas o rostros ensangrentados, se verán visiblemente más dañadas mientras más las ataquemos, a diferencia de los otros monstruos. El Weeping Bat es una de las criaturas más enigmáticas de la franquicia, al dejar su simbolismo tan ambiguo. Sin embargo, los desarrolladores confirmaron que parte de este representa la soledad del encierro. Una de las teorías dicta que este ser representa la ansiedad de Murphy al tener que estar constantemente vigilando sus espaldas,
por el constante riesgo que corre en prisión. Si bien, como dice otra teoría, también podría simbolizar los deseos del protagonista por ocultarse de la ley, o la misma ley al caer de repente para castigarlo por sus crímenes, este es un ser que puede tener muchos significados, siendo el último incluso un monstruo real habitante del pueblo, pues cuando Murphy visita las minas, encuentra que ha habido extraños encuentros con criaturas similares en el subterráneo de Silent Hill alrededor de la historia, y es ahí donde se topa con ellos por primera vez, y en donde ve a la mayoría de estos seres reunidos. Como teoría personal, estos podrían ser seres reales de Silent Hill, que salieron a la superficie sintiéndose identificados con Murphy, al ser también alguien que lleva encerrado durante mucho tiempo. El vacío es el enemigo más abstracto de Silent Hill Downpour, no teniendo como tal una forma corpórea, que perseguirá a Murphy Pendleton en varias ocasiones por su aventura en Silent Hill. Este ser es solo una luz de color rojo que deforma el espacio chupando todo a su paso, siendo solo limitado por las paredes. Este monstruo perseguirá a su presa hasta que consiga perderlo, y se le puede retrasar si otra criatura se le atraviesa en el camino. El simbolismo de este ser tiene muchas teorías, pero todas desembocan en un punto en común: el vacío es miedo. El miedo que Murphy tiene de tomar la decisión de matar a Frank. El miedo de ser atrapado por la policía. El miedo de aceptar que poco a poco se va convirtiendo en una persona violenta. El miedo a las consecuencias de sus actos y de él mismo. Como curiosidad, este monstruo puede ser una versión futura de la luz roja que aparece en Silent Hill 3, persiguiendo a Heather en la mansión Barley. El Torment Souls, o alma atormentada, es una criatura inofensiva en Silent Hill Downpour, pues a pesar de su extraña forma, no buscará hacer daño a Murphy, y funciona más como un decorativo del escenario. Este se caracteriza por ser una plaza de carne y cuerpo mutilados con cabeza estirada por partes que se retuercen lamentándose, encerrado en una jaula. Este ser podría simbolizar los sentimientos del protagonista al estar encerrado, y cómo él se ve a sí mismo, mutilado y sufriendo, atrapado por sus propios actos. Esta criatura suele aparecer cuando Murphy está huyendo del Void, y él puede derribarlos intentando obstaculizar el paso del vacío, lo que demuestra que Murphy puede provocar daños a otros para salvar su propia vida o cumplir sus cometidos. Aunque el peso de esto no es mucho, ya que él los ve como simples monstruos. El Wall Corpse, o cadáver pared, es un ser similar al Torment Souls, al ser solo una masa de carne inmóvil que simula ser un torso y cabeza de una persona empalados. Este no posee extremidades, lo que aparentemente lo limita en movimiento, estando clavados a una pared o rueda de piedra, que en ocasiones puede salir de la nada. Este arroja constantemente un líquido corrosivo similar a la sangre, que utilizará para dañar a Murphy cuando pase por su camino. Sin embargo, no parece poseer inteligencia, y se limita a lanzar su líquido en lapsos constantes de tiempo. Este ser continúa con el constante sentimiento de encierro e incapacidad de escapar de Murphy, al no poder salir de prisión. Sin embargo, otro significado podría ser el sufrimiento de haber perdido a su hijo, y la nula capacidad de poder salvarlo, provocando dolor constante en él. El hombre del monóculo es una cara gigante estirada, sujetada por rieles y cadenas que se incrustan en su piel y sujetan una especie de monóculo, lo que le da su nombre. Este ser tiene la capacidad de hablar con fluidez y es consciente de sí mismo. Sin embargo, no le hace daño físico a Murphy, y al igual que muchas otras criaturas, este está manchado de sangre. Esta criatura podría ser la representación monstruosa de J.P. Sater después de su muerte y como castigo por sus actos, pues aparece al final del paseo del tren y causa el descarrilamiento de este, justo como J.P. lo provocó tiempo atrás en el accidente con los niños. La doll, o muñeca, es otro de los monstruos más comunes de Downpour, apareciendo por primera vez en el Sentinel Building. Es una especie de maniquí femenino de porcelana con las manos ensangrentadas, que puede o no tener ropa oscura desgarrada. Este ser no posee ojos ni boca, teniendo en su lugar agujeros negros, como ciertas muñecas a las que hace alusión. La piel del maniquí es azulada, lo que podría ser alusión a una persona que murió ahogada. Este es un ser muy frágil al ser solo un maniquí de porcelana, la cual lanzará gemidos cuando es atacada. Y en realidad, no puede hacer más que un par de movimientos cuando detecta a su presa. Sin embargo, su método de ataque es proyectar unas versiones sombra de ella misma, que se pueden mover a voluntad y atacar a Murphy, quien solo podrá verlas si las ilumina con la luz ultravioleta de la lámpara. Las doll podrían simbolizar a Murphy, evadiendo el verdadero problema de enfrentar el trauma de la muerte de su hijo, y o enfocarse en otras cosas que en realidad no le darán paz, como fue vengarse de Napier, el asesino de su hijo.
Esto, representado con las sombras que atacan a Murphy y cómo él se enfoca en ellas en lugar de atacar el verdadero cuerpo, el problema real. La representación sexual de las doll. Si bien algunos creen que hace alusión a la represión sexual de Murphy, en realidad podría ser el desagrado de este por las mismas relaciones. Al sentirse aún traumado y asqueado por el que sufrió su hijo, ya que en algunas ocasiones, la doll es muy similar al estereotipo que tienen las mujeres de la vida galante, en un estado decadente. El hombre del saco es un ser de más de 2 metros de cuerpo humanoide muy similar a un hombre con impermeable negro y máscara de gas. Este monstruo porta una varilla clavada en un bloque de construcción, que usa para atacar, dando un fuerte golpe a sus víctimas o impactando en el suelo creando un pequeño temblor. Este ser acosa a Murphy durante la primera mitad de su aventura, pero no lo ataca directamente, sino que se dedica a atormentarlo en la oscuridad o a hacerle daño a terceros. Este es la representación de la culpa y el odio de Murphy, de cómo él ve a Napier por los horribles actos que le hizo a su hijo, pero también en cómo se percibe a sí mismo después de todo lo que provocó, convirtiéndose también en un monstruo. La pelea final con el hombre del saco es corta y fácil de derrotar, pues hace referencia a que afrontar tus problemas muchas veces es más sencillo de lo que creemos. Y Murphy se ha pasado todo su camino, incluso antes de llegar al pueblo huyendo y tratando de escapar del verdadero problema, en lugar de afrontarlo. Es por ello que una vez acepta que su hijo no volverá, que no puede hacer nada para remediarlo, pero que tampoco es su culpa, que incluso la muerte de su verdugo no le traería ni trajo paz, y la venganza solo ha provocado más dolor, que Murphy al fin puede vencer al hombre del saco. The Boogeyman es la representación gráfica de cómo ven los protagonistas a un monstruo, ya que en este juego no solo hay uno, sino 2. Y al final de la aventura, nos percatamos que Anne Cunningham ve a Murphy como el verdadero hombre del saco, y él, al sentirse culpable también por lo que le provocó a su padre, asume por completo esta forma. Como curiosidad, es la primera y única vez en la franquicia que podemos jugar con un monstruo. La escena en donde este termina con el niño en el monasterio es una representación de cómo Murphy se culpa por la muerte de su hijo Charlie. El hombre del saco es puesto por los fans en un estatus similar a Pyramid Head o al carnicero, haciendo alusión a este como un verdugo. Sin embargo, su impermeable negro y mazo hacen más recordar a un juez de la corte, lo que refuerza el significado como un juez ante los demás. Su nombre es una referencia a la leyenda popular del hombre del saco, que en realidad es mencionado en Silent Hill Homecoming, acusado de ser el responsable de secuestrar a los niños. Su aspecto también es similar a los seguidores de la orden de este título y en la película. The Wheelman es un monstruo que simula ser un hombre inválido. Este ser tiene 2 versiones, una que es la más vista en el juego y tiene la forma de un hombre paralítico en silla de ruedas. Este, como rasgos faciales, únicamente posee un ojo y una oreja, que son cubiertos por una enorme protuberancia carnosa en el resto de su cara. Su piel es de un tono rosa enfermizo, con manchones de sangre esparcidos por todo su cuerpo. Esta versión es cubierto por una especie de bata de hospital sucia, y es sujetado a una silla con un cinturón de correa. De su silla de metales oxidados, salen tubos conectados a su cuerpo que parecen darle soporte vital. La segunda versión del Wheelman es un ser de varios metros de alto. Aunque conserva su estado de ser de limitado movimiento, las diferencias en él mismo son muy notorias, pues esta versión no tiene la enorme protuberancia que cubre el lado izquierdo de su cara, y su ojo y oreja desaparecen cubiertos por otra masa de carne de menor cantidad. En su lado izquierdo, en lugar de un ojo, tiene un agujero donde debería estar, y debajo de este, y en el hoyo de su boca, tiene un par de tubos que simulan ser soporte respiratorio. Este ser tiene sus piernas retraídas e inmóviles, y el tubo de soporte conectado a su pecho se encuentra del otro lado. Ambas versiones parecen poder mover sus brazos, pero la versión de tamaño normal es inofensiva, pues en ningún momento ataca a Murphy. Sin embargo, su versión de mayor tamaño puede y atacará al protagonista, usando sus grandes manos para impactar contra su víctima. El monstruo mayor está conectado a varias válvulas que le dan soporte de vida, que Murphy debe desconectar para acabar con él. También, al igual que los Prisoner, es sensible a las torretas de luz que evitarán que ataque. El Wheelman también tiene la habilidad de juntar escombros del ambiente con una especie de telequinesis, juntándolas para poder arrojarlas contra su oponente. El simbolismo de este ser es claro una vez terminamos el título, pues es la representación de la memoria de Frank Coleridge, el padre de Anne y guardia amigo de Murphy, quien perdió la vida por culpa de este. El monstruo
Acechará a Murphy durante su paso por el pueblo maldito, en su versión más pequeña sin hacer contacto con el ex custodio. Solo se limitará a verlo desde lejos y en ocasiones dejando sillas de ruedas obstaculizando su camino. Cuando el oficial Sewell le dio una paliza a Frank, de la cual Murphy fue culpado, el viejo no falleció, sino que según su hija, pasó años sufriendo en un estado vegetal que se manifiesta en esta criatura, exagerando su estado demacrado, lo que atormenta más a Murphy, una vez que derrota a su versión más grande y se da cuenta que siempre fue él. Este es el penúltimo jefe que Murphy debe vencer para escapar de la prisión. Una vez derrotado, y dependiendo sus acciones y decisión final convertido en el hombre del saco, Murphy será libre, al haberse perdonado por la muerte de Frank, o tendrá que repetir su último recorrido por la prisión, siendo recibido una vez más por el Wheelman. Gracias por quedarte hasta el final. Regálame un like y deja tu criatura favorita en los comentarios. Yo soy Andín, y nos veremos muy pronto.